manejar y saber para que el ejercicio sea mucho más fácil para uno. Entonces, competencia perfecta es súper cortita, es la unidad, así que no creo que sea muy complicado para ustedes, ¿verdad? ¿Qué recuerdan del profe si estuvieron en la clase del profe, en la clase teórica de competencia perfecta? ¿Qué es lo que más o menos se le quedó? Cuando existen muchas empresas que ofrecen un producto y muchos consumidores, se daría la competencia perfecta. Eso es lo que recuerdo. Sí, muchos compradores, o sea, en competencia perfecta la característica más importante o que sí o sí resalta, digamos, entre las demás, es que son muchos compradores y muchos vendedores, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay muchos oferentes y muchos consumidores también, ¿verdad? O demandantes también se le llama. Diferentes formas de llamarle tiene en los diferentes libros que existen, ¿verdad? Entonces, básicamente es muchos compradores, muchos vendedores. Esa es la característica más importante. ¿Cuál sería un mercado de competencia perfecta? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan así? Muchos compradores, muchos vendedores. ¿Cuál podría ser un ejemplo de competencia perfecta? Leche. Leche en sí, en nuestro país, por ejemplo, hay que ver, ¿verdad? Si vamos a hablar de las leches que son, digamos, que vienen en sobres, ¿verdad? Los que vienen en el cartoncito, eso no son tantas empresas las que producen, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, podría también ser, por ejemplo, como un oligopolio, ¿verdad? Que son pocas empresas y tienen muchos consumidores, que también van a ver ustedes más adelante, ¿verdad? Vamos a poner algo más simple. Normalmente, competencia, un ejemplo de competencia perfecta es el mercado frutihortícola, ¿verdad? O sea, pueden ser frutas o pueden ser verduras, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo del mercado. Yo me voy al mercado 4 y yo veo que hay montones de puestos que ofrecen el mismo producto, que es, por ejemplo, el tomate, ¿verdad? Y yo veo que hay muchos vendedores y también hay muchos compradores que necesitan y quieren adquirir el tomate, ¿verdad? Entonces, un ejemplo siempre, digamos, el más fácil que tenemos dentro de lo que sería competencia perfecta son las frutas y las verduras, ¿verdad? Porque al pensar en muchos compradores y muchos vendedores, nosotros ya automáticamente tenemos que pensar en eso, que es algo que sí o sí se consume todos los días, ¿verdad? Otra característica de este mercado de competencia perfecta es que la oferta ni la demanda no es que nosotros podemos marcar el precio que nosotros queremos. ¿Cómo se fija el precio en competencia perfecta? A través de la curva de oferta y demanda. Por eso es que se dice que cuando estamos en un mercado de competencia perfecta, nosotros somos precio aceptantes, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomamos nosotros el precio que el mercado nos lanza. ¿Quién es el mercado? Oferta y demanda, ¿verdad? Entonces el precio se fija en el mercado a través de la oferta y la demanda, por lo tanto, cuando estamos en competencia perfecta, somos precios aceptantes. Aceptamos el precio que el mercado fijó. Nosotros no modificamos el precio cuando estamos en competencia perfecta. Sin embargo, por ejemplo, en un monopolio, sí podemos nosotros fijar el precio. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos la producción que queremos y como somos una única empresa que produce el único bien que hay en el mercado, entonces podemos nosotros manejar el precio. Sin embargo, en competencia perfecta, esto no ocurre, ¿verdad? Otro de las características que tiene este mercado es que normalmente los productos que se ofrecen en competencia perfecta son idénticos, ¿verdad? O sea, uno ofrece tomate y los tomates son todos iguales, ¿verdad? Ofrece manzanas y las manzanas son todos iguales. No hay diferencia entre un producto y otro. Esa es la característica también que es muy distintiva, digamos, de lo que sería competencia perfecta. Entonces, a mí que yo soy consumidora, ¿verdad? Me voy al mercado y veo y quiero comprar tomates, me va a resultar indiferente comprar un producto de un oferente o de otro. ¿Por qué? Porque están ofreciendo el mismo producto, ¿verdad? Entonces, inclusive en el precio, si yo me voy a calcular y pregunto el precio del tomate, acá me hacía 5.000 el kilo, el otro me dice 5.000 el kilo, entonces los dos tienen el mismo precio en el mercado, los dos ofrecen el mismo producto, entonces yo puedo comprar de uno o de otro. Me resulta indiferente comprar de uno u otro, ¿verdad? No es que voy a irme o a inclinarme hacia uno porque el precio es más bajo, ¿verdad? Otra de las características es que
la libertad de entrada y de salida de compradores y de vendedores es prácticamente sin restricciones. Muchos oferentes pueden entrar en el mercado de competencia perfecta y muchos compradores también pueden ir a comprar, ¿verdad? O sea que no hay ningún tipo de restricción. Yo, por ejemplo, no le puedo restringir a otra persona si quiere venir a vender tomates al lado de mi puesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en un mercado de competencia perfecta, por lo tanto, él puede venir a ubicarse a mi lado a vender tomates y sin que yo les diga nada, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica también de competencia perfecta. Y por último, siempre se dice que las empresas que ya están establecidas en el mercado, competencia perfecta, no tienen ninguna ventaja con respecto a las nuevas empresas que quieren ingresar a este mercado. Entonces, no es que yo ya tengo una ventaja porque yo ya estoy hace mucho sobre la empresa nueva que quiere ingresar. No, en competencia perfecta no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos precios aceptantes, es decir, yo no puedo fijar el precio se fija a través de la oferta y de la demanda. Estas características ustedes sí o sí tienen que manejar. ¿Por qué les digo? Porque en los ejercicios o en la parte teórica, digamos, cuando le llaman a ustedes parte teórica, siempre va a relacionar las características de los mercados. En este momento nosotros estamos viendo competencia perfecta, pero también ustedes van a ver lo que sería monopolio, oligopolio, competencia monopolística, ¿verdad? Entonces, realmente uno tiene que manejar cuáles son las características de cada mercado para poder diferenciar los mercados. ¿Por qué les digo eso? Porque luego vamos a ver las curvas. Entonces, ¿en dónde vamos a ver nosotros y dónde vamos a ver diferenciar? En las características de cada mercado, porque eso me va a marcar qué tipo de curvas yo voy a tener dentro de ese mercado. En competencia perfecta, nosotros siempre, ¿cómo vamos a maximizar nuestros beneficios? Y realmente lo que todas las empresas buscan que es siempre, dice, maximizar beneficios, ¿verdad? O minimizar pérdidas, también vimos por el otro lado en la clase pasada cuando estábamos hablando de producción, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos siempre a buscar maximizar los beneficios económicos. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener el ingreso total menos mi costo total y lo que me queda sería mi beneficio económico. ¿Cómo yo voy a saber cuándo estoy maximizando o no esos beneficios? Y tenemos dos cosas que hay que evaluar ahí. Si vamos a evaluar en el corto plazo o en el largo plazo. Si yo, por ejemplo, voy a tomar una decisión en el corto plazo, lo que realmente tengo que ver es si yo tengo que seguir produciendo o cerrar mi empresa. Y eso vamos a ver en qué momento yo tengo que tomar esa decisión. En la clase pasada ya vimos también esto, que yo les había mencionado, me acuerdo, sobre cuándo era el punto de cierre o punto mínimo que uno tiene que tener de explotación para seguir en el mercado. Entonces, vamos a ver otra vez en este mercado de competencia perfecta, cuál es el punto, hasta dónde yo tengo que llegar a producir y qué es lo que realmente yo tengo que cubrir para seguir dentro del mercado. Y si ya me conviene o no me conviene realmente seguir produciendo, ¿verdad? Hay veces que yo puedo decir, no, ya no me conviene, entonces prefiero cerrar la empresa. Luego, si esa decisión es producir, ¿qué cantidad tengo que producir? Como nosotros en competencia perfecta no tenemos ninguna influencia sobre el precio, entonces, ¿cuál va a ser el factor que realmente me va a hacer a mí inclinarme hacia un lado u otro? La cantidad que yo tengo que producir. Yo no tengo influencia en el precio, entonces yo tomo el precio que el mercado me lanza. Vamos a ponerle que va a ser de ejemplo 5.000 guaraníes el kilo del tomate. Entonces yo no puedo cambiar ese precio porque yo estoy en un mercado de competencia perfecta, pero yo puedo decidir cuánto quiero producir, cuánto quiero ofertar, cuánto yo lo que voy a llevar al mercado para que las personas adquieran de mi producto. Entonces, ese es el factor realmente que yo puedo manejar dentro de lo que sería competencia perfecta, la cantidad. En el largo plazo, realmente es muy diferente a lo que sería el corto. En el largo plazo yo puedo decidir aumentar o disminuir el tamaño de mi empresa. Puedo aumentar, puedo seguir expandiéndome o puedo disminuir en el caso que a mí ya no me convenga.
Y también puedo decidir si es que yo quiero seguir perteneciendo a esa industria o salgo de la industria para irme, no sé, al oligopolio, ahora a un mercado de oligopolio. Entonces dejo la competencia perfecta y me voy al oligopolio o me voy a una competencia monopolística. Yo tengo que decidir en el largo plazo eso. ¿Cómo vamos a decidir? Ahora vamos a ver cómo vamos a decidir según lo que serían las curvas. Esta es la curva, vamos a ver primero la curva de la demanda en un mercado de competencia perfecta. Entonces, sabemos ya que en competencia perfecta nosotros no influimos sobre el precio. El precio ya está dado. ¿Por quién? Está marcado por la oferta y por la demanda. Nosotros podemos ver acá, esta es la curva de oferta y demanda de la industria, o sea, del mercado de competencia perfecta. Normalmente se le suele llamar industria al mercado completo, ¿verdad? Entonces, esta es mi curva de oferta, pendiente positiva, esta es mi curva de demanda, pendiente negativa, y el mercado fija el precio a través de la oferta y la demanda en este punto en donde está marcado el precio y la cantidad de equilibrio. Esto es lo que nosotros vimos en oferta y demanda. ¿Dónde está el punto de equilibrio? En donde la curva de oferta es igual a la curva de la demanda. Esto que estamos acá viendo del mercado se traslada también a una empresa. Entonces, si en el mercado la oferta y la demanda me marcaron ya el precio de mi producto, en este caso el tomate, que es 5.000 guaraníes, este precio yo tengo que trasladar a mi curva o a mi gráfico de la empresa. Por lo tanto, el precio para una empresa que está en competencia perfecta, en un mercado de competencia perfecta, el precio va a ser igual a la curva de demanda y ese precio y esa curva de demanda va a ser de manera horizontal. ¿Qué significaba esta demanda horizontal? ¿Se acuerdan de la parte de elasticidad? Cuando mi curva de demanda es totalmente horizontal, ¿qué tipo de elasticidad era? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ir haciendo pequeños repasos ya para... Ahí dice perfectamente el lápiz, profe. Sí, pero hay que acordarnos de eso. ¿Por qué? Porque todo tiene una relación directa. La elasticidad se relaciona con la demanda, con la oferta y con el mercado en sí, ¿verdad? Entonces, siempre usted tiene que tratar de relacionar ciertos términos con todo lo que están dando, porque cada unidad que se da en economía es como que está relacionada con la unidad anterior y luego forman un todo, ¿verdad? Cuando llegamos a estos tipos de mercado. Entonces, nosotros en cada mercado vamos a tener una curva de oferta y una curva de demanda. Esas curvas de oferta y demanda pueden ser diferentes para los diferentes tipos de mercado que existen, ¿verdad? Puede ser para competencia perfecta, para monopolio, oligopolio. Cada una tiene otra vez características diferentes, ¿verdad? Pero siempre en todos los mercados van a encontrar curva de oferta, curva de demanda y la elasticidad en ese mercado, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando tenemos la curva de demanda es totalmente horizontal, tenemos que la elasticidad es perfectamente elástica. ¿Qué quería decir eso? Que si el precio que está fijado por el mercado, por la oferta y la demanda, si este precio de 5.000 guaraníes que yo le puse como ejemplo, sube a 5.500, ¿qué va a pasar con mi demanda? Esa variación pequeñita de 5.000 a 5.200, vamos a ponerle para no hacer 500, de 5.000 a 5.200, si sube el precio en competencia perfecta, va a ser que realmente yo deje de comprar eso y me vaya a comprar otro producto. Entonces, realmente esa variación pequeñita que se genera en el precio genera un incremento o una disminución muy grande en la cantidad demandada. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente yo puedo cambiar, dejar de comprar ese producto para irme a comprar otro producto. En competencia perfecta, realmente hay muchos sustitutos, ¿verdad? Por ejemplo, el sustituto de la carne es el pollo, ¿verdad? El sustituto del café, vamos a ponerle que es el té, ¿verdad? Entonces, si yo subo mi precio en competencia perfecta,
de 5.000 a 5.200, yo voy a hacer que ese consumidor busque un sustituto y deje de comprar mi producto. Entonces, eso es lo que realmente pasa. Genera como una variación muy grande en la cantidad demandada. Sube un poquitito el precio y la cantidad demandada del bien que yo estoy ofreciendo cambia totalmente. Varía muchísimo, quiere decir eso. Pequeño incremento en el precio, incremento grande de cantidad demandada. Eso quiere decir cuando hablamos de curva de demanda perfectamente elástica. ¿Se entiende eso? Eso es importante que realmente entiendan. Se entiende, bro. Entonces, en competencia perfecta, la curva de demanda de competencia perfecta es perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir eso? Que ante un incremento pequeño en el precio que yo tengo dado en el mercado, hace que mi cantidad demandada varíe totalmente, ¿verdad? Si aumenta mi precio, va a variar, obviamente van a buscar sustitutos y van a dejar de comprar mi producto. Si disminuye el precio, van a comprar mucho más el producto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir eso. Ahora vamos a ver la curva de demanda con la curva de oferta. ¿Cómo nosotros realmente maximizamos la producción? Digamos, maximizamos realmente los beneficios en competencia perfecta cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Esa es la condición óptima. Nosotros ya vimos que la curva de demanda es horizontal, es perfectamente elástica. Ya vimos que el precio está ya dado y marcado por la oferta y la demanda. Este precio es igual a mi curva de demanda y esta curva de demanda es igual al ingreso marginal que yo obtengo por cada unidad que yo estoy produciendo. Por eso se dice que el ingreso marginal es igual a la demanda en competencia perfecta. Y ahora, ¿qué viene a entrar? Una nueva curva, la curva de costo marginal, que en el corto plazo, esta curva de costo marginal es la curva de oferta. Es la curva de oferta de la empresa, en este caso, cuando estamos hablando de corto plazo. Entonces, ¿dónde es el punto que realmente maximizo el beneficio? Cuando estoy en competencia perfecta, cuando mi precio es igual a mi ingreso marginal y es igual a mi costo marginal, que sería este puntito acá en donde se cruza la curva de demanda, que es igual al precio, que es igual al ingreso marginal, y por lo tanto también es igual a mi curva de costo marginal. Entonces, esta es la condición óptima de lo que sería competencia perfecta. Entonces, si sale un ejercicio, ustedes ven y les dicen, halle el máximo beneficio para la empresa de don Pedro que se encuentra en competencia perfecta, y les va a decir la cantidad y el precio. Entonces, ¿cómo ustedes van a hallar? Tienen que usar esta condición óptima. El costo marginal es igual al ingreso marginal y por lo tanto, como el ingreso marginal es igual a la demanda, esto es igual al precio completo. Se le puede dar a veces un dato, a veces se le da el dato solamente del precio. Y yo tengo que saber por teoría que el precio en competencia perfecta es igual a la curva de demanda y es igual al ingreso marginal. ¿Se entiende? Eso es lo que sí o sí tienen que saber. ¿No tienen alguna consulta sobre esto? Ya llegaron a ver con el profe la parte teórica seguro también. Así mismo. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver todas las curvas o todos los posibles resultados que se puedan dar en el corto plazo. Esto es como un repaso rápido para ustedes, porque ya estuvieron desarrollando la parte teórica, ¿verdad? Entonces, solamente un repaso rápido para poder hacer el ejercicio realmente, ¿verdad? Entonces, en el corto plazo tenemos 3 resultados posibles para competencia perfecta. Tenemos el resultado cuando tenemos beneficios nulos, se le dicen, o no, beneficios normales, beneficio económico y pérdida económica, ¿verdad? El beneficio nulo o normal realmente es la condición en donde se da la condición de maximización de utilidades, le dicen, ¿verdad?
Pero en economía normalmente se usa este título, te voy a decir, para demostrar que esa es la condición de maximización. Normalmente se le dice beneficios nulos, ¿verdad? Cuando hablamos de beneficio económico, es porque realmente ya estamos teniendo un ingreso positivo. Ya no estamos igualando, en este punto nosotros igualamos a cero, en este punto nosotros estamos ganando o tenemos beneficios positivos, y en este otro punto nosotros estamos teniendo una pérdida en competencia perfecta, que se puede dar a corto plazo. A largo plazo es diferente la situación. Estos son todos los resultados que se pueden dar a corto plazo. Entonces, cuando hablamos de beneficio nulo o normal, estamos diciendo que la curva de ingreso marginal, que era igual a la curva de demanda, que era igual al precio en competencia perfecta que recién yo vi, es igual a la curva de costo marginal y en el mismo punto le corta el costo, la curva de costos medios. Entonces, en este punto, yo puedo decir que yo tengo beneficios nulos o beneficios normales. ¿Y cuándo se da eso? Cuando el precio es igual al costo medio y la empresa tiene un beneficio económico nulo. Perdón. Beneficio económico positivo. ¿Cuándo se da? Y bueno, ustedes van a ver la diferencia acá. La diferencia siempre la va a hacer el costo medio. El costo medio me va a indicar a mí si es que yo tengo beneficios nulos, si tengo un beneficio económico positivo o si estoy teniendo una pérdida económica de mi empresa. ¿Por qué? Porque siempre ustedes van a encontrar en competencia perfecta que va a estar esta curva horizontal, porque esta curva horizontal es mi curva de demanda y también mi curva de ingreso marginal. También tengo la misma curva de costos marginales, que es prácticamente la curva de oferta en el corto plazo en competencia perfecta. Entonces, ¿cuál es lo que hace la diferencia o qué hace la diferencia en este gráfico con respecto a esto? La curva de costos medios. En este caso, mi curva de costos medios no cruza por el punto de condición óptima, sino que la curva se va por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es mi condición óptima. Yo estoy aquí. En este punto, el precio es mayor a la curva de costos medios. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo 9 unidades a un precio de 25 que me marca el mercado, pero mi curva de costos medios se ubica donde yo produzco 9 unidades, pero el precio es de 20.33. Entonces, la diferencia de precios aquí es lo que realmente hace que yo tenga un beneficio positivo para mi empresa en el corto plazo. Y luego veo la parte que sería la pérdida económica. Otra vez tengo que mirar dónde está ubicada mi curva de costos medios. Veo que mi curva de costos marginal está ubicada en donde el precio es igual a $17. Mi cantidad óptima de producción, digamos que es 7, porque aquí es donde se cruza ingreso marginal igual a costo marginal, pero la curva de costos medios está por encima de mi precio de 17. Entonces yo veo dónde está ubicada mi curva de costos medios y está ubicada en el precio de 20.14. Entonces, este cuadradito, otro rectángulo en este caso, que se forma acá, es la pérdida económica para mi empresa porque mis costos medios están por encima del nivel de mi precio de mercado en competencia perfecta. Entonces, en este caso, a la empresa no le conviene seguir dentro del mercado. Estos tres son los posibles resultados que se pueden obtener cuando nosotros estamos en competencia perfecta, a corto plazo. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, profe. Entonces, ahora vamos a ver lo que sería a largo plazo. Cuando vemos nosotros a largo plazo, en competencia perfecta, a largo plazo, ya no existe ni pérdida económica ni beneficio económico positivo. O sea, se va este gráfico y se va este gráfico. No existe beneficio positivo, no existe pérdida económica. ¿Qué es lo que existe a largo plazo? A largo plazo solamente existen beneficios nulos o normales, que se le llaman también. ¿Cuándo se da eso? Cuando mi curva de ingreso marginal, que es igual a mi curva de demanda,
es igual o le corta a la curva de costos marginales en este punto y también la curva de costos medios pasa por el mismo punto. En este punto yo estoy teniendo beneficios nulos y eso sí o sí se da a largo plazo. Solamente a corto plazo la empresa que opera en competencia perfecta puede llegar a tener beneficios positivos o también puede llegar a tener pérdida económica. Eso sí Profe, tiene que... Sí. entonces, en competencia perfecta, entonces se da la situación de que, o sea, una situación ideal en la cual el beneficio es nulo a largo plazo, ¿verdad? Pero no es algo que sea necesariamente así en la realidad. O sea, en la realidad no tenemos ese escenario de competencia perfecta, ¿verdad? En la realidad se da muy pocas veces se da esto. Y tienen que tener en cuenta que cuando se habla de beneficios nulos, no es que una empresa, por ejemplo, la empresa de venta de tomates, ¿verdad? Que yo les puse ejemplo, no es que esa empresa nunca va a tener beneficios o utilidad. Viste que a veces nosotros utilizamos el término, los contadores utilizan más utilidad. Cuando hablamos en economía es diferente a la utilidad que siempre utilizan los contadores. No es que es igual a cero, o sea, no es que esa empresa de tomate que vende tomate nunca va a tener beneficios, sino que es solamente una condición óptima para saber cuánto debe producir esa empresa. Cuánto debe producir esa empresa para que realmente sea eh, el óptimo en competencia perfecta. Pero eso no quiere decir que Ah, entiendo. la utilidad contable va a ser cero. O sea, eso sí, sí o sí hay que diferenciar. No estamos hablando acá de la utilidad de un balance que nosotros vemos de empresas en donde vemos la utilidad de la empresa fue, no sé, 30 millones. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando solamente de beneficios en economía. Cuando hablamos de beneficios es ingreso total menos costos totales. Y siempre esa condición óptima se da para saber cuánto es la producción que realmente yo tengo que tener a ese precio que me está marcando el mercado nada más. O sea, eso sí tienen que saber diferenciar, no se refiere a la utilidad, porque a veces siempre queda la duda de por qué lo que tiene utilidad cero, ¿verdad? O sea, nunca la empresa va a tener en competencia perfecta utilidades, dice, ¿verdad? Y en realidad sí tiene utilidades, solamente que no se utiliza ese término utilidad, porque normalmente cuando usamos utilidad hablamos mucho de contabilidad, que es lo que realmente ocurre en el balance, ¿verdad? Acá solamente estamos viendo producción, producción e ingresos. Entonces, en el largo plazo, prácticamente no se da eso de tener beneficios positivos, como yo les estaba diciendo, o tener pérdidas económicas, sino que se da siempre el óptimo, el óptimo. En el largo plazo dijimos que uno puede decidir ampliar su planta, o sea, tener sucursales, abrir más, ¿verdad? Expandirse, o cerrar, empezar a disminuir en el caso que uno vaya viendo que sus beneficios no son lo que ellos estaban esperando, ¿verdad? Y acá, por este lado, tenemos lo que sería el punto de cierre que nosotros ya vimos en la clase pasada, en la parte de producción, y ahora vamos a volver a acordarnos de este punto de cierre. ¿Cuándo se daba el punto de cierre? Cuando normalmente los ingresos cubren exactamente los costos variables. Entonces, de esta forma, realmente las pérdidas son iguales a los costos fijos. Entonces, cuando el precio que yo estoy teniendo acá, este es mi precio en el mercado de competencia perfecta, yo sé que es igual a la curva de demanda y la curva de demanda es igual al ingreso marginal. Tengo mi costo marginal, en este caso, está acá. Tengo la curva de costos medios, que está acá por encima. Si yo solamente miraba curva de costos medios y le quito esta curvita que está acá, solamente miro costos medios, costo marginal y precio igual a demanda igual a ingreso marginal, ¿yo qué estoy teniendo ahí si estoy en el corto plazo? Si la curva de costos medios está por encima de mi precio, ¿qué yo voy a tener? Beneficio, pérdida.
Pérdida económica. Pérdida. Entonces, siempre ustedes tienen que acordarse que el costo medio es el que me indica qué está pasando dentro del mercado de competencia perfecta. Si mi curva de costos medios está por encima de mi curva de demanda, que es el precio en competencia perfecta, entonces yo estoy teniendo pérdida. Si mi curva está por debajo aquí del precio, yo voy a tener beneficios. Y si mi curva de costos medios cruza por el medio, acá justito en este puntito, entonces yo estoy teniendo beneficios nulos o beneficios normales, quiere decir que realmente estoy en mi óptimo, ¿verdad? Ahora, si yo le añado esta curva de costo variable medio, esa curva me tiene que indicar el punto hasta donde yo tengo que producir. Si yo produzco, o si mi precio en este caso es menor a este punto, yo ya no puedo seguir produciendo, porque yo no estoy más cubriendo mis costos variables. Yo sí o sí tengo que cubrir por lo menos mis costos fijos. Entonces, si yo estoy produciendo en este punto acá, yo aún estoy cubriendo costos fijos. ¿Estoy teniendo una pérdida? Puede ser, sí, estoy teniendo una pérdida, que es la partecita esta que justamente el compañero mencionó, porque mis costos medios están por encima, ¿verdad? Pero si yo tengo este precio, en este punto cubro mis costos fijos. ¿Qué quiere decir eso? Estoy cubriendo mi alquiler, agua, luz, teléfono. Pero no estoy cubriendo los costos variables, que es el costo por la producción de mi empresa, ¿verdad? Pero yo puedo seguir operando. ¿Por qué? Porque cubro todavía mis costos fijos. Entonces, puedo seguir operando. Ahora, si mi precio baja por aquí, yo ya no voy a poder cubrir estos costos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cerrar mi empresa. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo cubrir. Ya no me da para que yo pueda realmente cubrir nada. Entonces, ahí es el momento donde yo tengo que decir, voy a cerrar temporalmente mi empresa a ver qué va pasando, ¿verdad? Esto nosotros ya repasamos en la clase anterior, así que si alguien tiene dudas, ahora puedo otra vez consultar porque en realidad los ejercicios también se relacionan mucho con ese punto de cierre. Está claro, ¿verdad? Bueno, entonces acuérdense, en la curva de costos medios, eso es lo importante. Curva de costos medios me puede ayudar a saber si mi empresa está en el óptimo, si mi empresa tiene una pérdida económica o si mi empresa tiene beneficios económicos. Y la curva de costo variable medio me indica el punto de cierre. Eso es lo que ustedes tienen que saber de competencia perfecta, porque eso es realmente lo importante que uno tiene que decir. Porque nosotros vamos a acordarnos siempre de que en competencia perfecta nuestra demanda es horizontal, esa demanda es igual al precio, eso sí o sí nos vamos a acordar. También nos acordamos que esta curva de costo marginal es la curva de oferta. Normalmente en el corto plazo es la curva de oferta. Entonces, eso siempre nos acordamos. Pero ¿qué es lo que normalmente no nos queremos acordar? La curva de costos medios. Esa curva de costos medios es la que a mí me determina que yo estoy teniendo en mi empresa. En el corto plazo tengo 3 posibles resultados. Puedo tener pérdida económica si está por encima, si el costo medio está por encima del precio. Puedo tener beneficios económicos si está por debajo del precio. Y si el costo medio está en el punto en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal y es igual al precio, en ese punto estoy teniendo beneficios nulos o es el óptimo de competencia perfecta. Ahora vamos a ver un ejercicio como ejemplo. Y dice, Manuel Domínguez es propietario de una empresa que se encuentra dentro de un mercado de competencia perfecta con su producto estrella. La firma plantea vender 500 unidades de su producto por unidad de tiempo y con este nivel de producción sabe que el costo marginal creciente es mayor que el precio y el precio es mayor que el costo medio. Ahí ya me dice, me está indicando en el párrafo cómo yo tengo que graficar. ¿Por qué? Porque dice grafique la situación planteada. Yo ya les puse acá el gráfico para que nosotros podamos ver, pero ustedes, si supongamos que le aparece un ejercicio como este en el examen, ustedes no van a tener este dibujo. Ustedes van a tener que plantear la situación que le está describiendo el ejercicio, ¿verdad?
Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo tengo que ver primero? Me dice que es competencia perfecta. Esa es la primera cosa que yo tengo que saber. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver otros mercados, ¿verdad? Sé que existen otros mercados, pero en este ejercicio me dice que está en competencia perfecta. Segundo, me habla de que vendió 500, plantea vender 500 unidades y con este nivel de producción sabe que el costo marginal creciente es mayor que el precio y el precio es mayor que el costo medio. Entonces, yo ya sé que la curva en competencia perfecta, la curva de demanda es igual al precio. Entonces, yo ya hago mi curva de demanda. Coloco que esa curva de demanda es igual al precio y es igual a ingreso marginal. Eso yo ya sé por teoría. Luego me dice que el precio es mayor que el costo medio. Entonces, para que el precio sea mayor al costo medio, mi curva de costo medio tiene que estar por debajo de mi precio. Y me dice que mi costo marginal es creciente y es mayor que el precio. Quiere decir que el costo marginal se va para arriba, va por encima de esta curva de precio. Eso solamente para armar, le está mencionando el párrafo. Entonces yo ya armé mi gráfico. Tengo mi curva de demanda, que es igual al precio, igual al ingreso marginal, tengo mi costo marginal, tengo la curva de costos medios que grafiqué, que tienen que estar por debajo del precio, y ahora, ese era el punto A. Ahora voy a ver el punto B. Dice, el señor Manuel estuvo conversando con un amigo y este le recomendó que mejor produzca 450 unidades del bien, ya que con este nivel de producción es donde el precio del bien es igual al costo marginal. Además, el amigo le dice que si sigue la recomendación, los beneficios totales serán máximos. Manuel aprecia la ayuda del amigo, pero no queda muy convencido. ¿Cómo le convencería a usted? Explique. Les volví a poner el gráfico para que ustedes tengan la idea. Y primeramente nosotros vamos a acordarnos que 500 él tenía que vender, 500 unidades. Pero acá le dice, su amigo, ¿verdad? Le dice que ¿por qué no produce 450 unidades? Porque con ese nivel de producción es en donde el precio es igual al costo marginal. Entonces yo voy a colocar en mi gráfico mi 450 y el amigo ya le asegura que esos 450 es igual al precio, es igual al costo marginal, en este puntito. Entonces yo ya puedo colocar dónde está mi 500. 450 produzco, el precio igual al costo marginal, ¿verdad? Precio igual al costo marginal. Y luego tengo mis 500 unidades que él quería producir, porque él pensaba producir 500. Tengo mi curva de costos medios. Y ahí le dice, ¿cómo usted le va a convencer? No está convencido el señor Manuel de que sea cierto lo que le dice su amigo. Y le pregunta, ¿cómo le van a convencer ustedes? ¿Verdad? En este caso, ya les puse yo para que ustedes puedan leer. Cuando yo estoy en competencia perfecta, nosotros dijimos que la condición óptima de maximización era donde mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ingreso marginal igual a costo marginal, en competencia perfecta yo estoy maximizando mis beneficios. Yo siempre busco ese punto óptimo en competencia perfecta. ¿Por qué? Porque este punto óptimo en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal me marca cuánto tengo que producir yo para llegar al máximo beneficio posible, que es lo que yo siempre busco en competencia perfecta. Entonces, si en este punto es mi punto óptimo, ¿le conviene o no le conviene lo que le está diciendo su amigo? Sí le conviene. Sí le conviene, porque ese punto en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal y el ingreso marginal es igual al precio, realmente es el punto óptimo, es el punto de maximización de beneficios cuando la empresa está en competencia perfecta. Si él produce 500 unidades como él quería producir, cada unidad adicional que él produzca después de este 450 va a tener un mayor costo que un mayor ingreso para él. Por lo tanto, él va a estar disminuyendo sus ingresos si es que va produciendo más. Por ejemplo, produce 451 y yo voy a ver acá, voy a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. El costo marginal es mayor al precio.
Si yo produzco, no sé, acá por acá, 460, vamos a ver, 460. Me voy y a esos 460 produzco, me voy hasta acá y en este punto, mi costo marginal es mayor al precio. Y a medida que yo estoy produciendo más y me estoy acercando al 500, esto se va haciendo cada vez más grande, que es el costo marginal. Por lo tanto, a medida que aumenta mi costo, yo voy a disminuir mis ingresos. Por eso no le conviene a él seguir produciendo más de lo que está produciendo en este punto, que es su punto óptimo. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Entonces, ¿dónde siempre le va a convenir producir? ¿Cuánto le va a convenir siempre producir en competencia perfecta? En donde el costo marginal es igual al ingreso marginal y el ingreso marginal es igual al precio y es igual a la curva de demanda, ¿verdad? Entonces, esa es la condición óptima. Si yo sigo produciendo, en este caso el costo marginal va a seguir aumentando porque es creciente. A medida que yo estoy produciendo, cada vez mis ingresos van a ir disminuyendo y mis costos van a ir aumentando. Por lo tanto, realmente el amigo le estaba asesorando bien al señor Manuel. El señor Manuel estaba a punto de cometer una equivocación en elegir la cantidad de producción que tenía que elegir para su empresa. Y vino el amigo y le dijo eso, no le estaba convencido, pero si le explicaba un poco más, le va a convencer. Entonces, este tipo de ejercicio, por ejemplo, es muy bueno para poder relacionar las curvas que uno tiene en competencia perfecta. Si ustedes entienden el funcionamiento de cada curva en todo lo que tenga que ver con competencia perfecta y los diferentes mercados, ustedes van a poder resolver cualquier ejercicio. Todo depende de las curvas. Al menos a mí me parece que gráficamente a veces se entiende mejor que cuando uno lee, por ejemplo, el ejercicio nada más. Si yo veo el gráfico, es como que yo entiendo más rápido qué es lo que está ocurriendo en ese mercado. Solamente si a mí me dice, me comenta y me habla nomás y no me está mostrando nada gráficamente, parece que no me queda claro lo que me está diciendo. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que manejar los gráficos, las curvas. ¿Consulta sobre esto? No, profe. Bueno, vamos a ver un ejercicio, porque el profe quería que les muestre también algo que sea interesante, que no, vamos a mirar este ejercicio. Dice, el servicio de jardinería de Bot es una empresa competitiva maximizadora de beneficios. Bot poda jardines a $27. Su costo total por día es de $280, de los cuales $30 son costos fijos. Poda 10 jardines por día. ¿Qué puede decir acerca de la decisión de Bot al corto plazo sobre cerrar temporalmente y su decisión a largo plazo de mercado? Entonces, lo primero que veo de este tipo de ejercicio, acá no hace falta graficar, es un ejercicio más, digamos, numérico, ¿verdad? Lo único que tengo que quitar son los datos. Yo tengo que el costo total es de $280, porque el ejercicio ya me dice, de esos $280, $30 corresponden a los costos fijos. La cantidad, en este caso, no es un producto en sí, pero es un servicio que ofrece BOC. BOC, que es 10 poda de jardines. Él poda 10 jardines por día. Entonces, estos son los datos que nosotros tenemos en el ejercicio. ¿Por dónde yo voy a empezar a resolver? Siempre por los datos. En cualquier tipo de cosa, matemática, en todo donde nosotros tengamos números, sabemos que los datos nos indican dónde nosotros tenemos que empezar a resolver. En este caso tenemos costo total, costo fijo. Entonces ahí nos acordamos de la clase pasada en donde nosotros dimos costos. Y me acuerdo que la fórmula para costo total era igual a costo variable más costos fijos, que es lo que tenemos nosotros acá. Ahí reemplazo, 280 es igual al costo total, costo variable no tenemos, ¿y cuánto es el costo fijo? 30. Hago el despeje y me queda que el costo variable es igual a $250.
Luego te pregunta, te dice, ¿qué puedes decir acerca de la decisión de bot en corto plazo sobre cerrar temporalmente, ¿verdad? Vamos a ver si realmente le conviene cerrar o no. ¿Cómo nosotros decidíamos cerrar o no? Recién nosotros mencionamos en el... Cuando no se logran cubrir los costos fijos, Cuando no se logra, pero si hablamos de la curva, ¿se acuerdan dónde era el punto de cierre? eh, Cuando mi precio era menor a la curva de costos variables medios. Eso sí, también profe. eso tenemos que acordarnos. Pero ese es Cuando el para precio, largo plazo, ¿verdad, profe? no, en realidad esto se da a largo plazo o a corto plazo también. Ah, sí, usa el mismo criterio. Sí. Entonces, vamos a ver lo que sería. Cuando el precio es menor a mi costo variable medio, entonces yo ahí decido cerrar, que era el gráfico que nosotros estábamos mirando acá. Mirar acá, no, ir acá está. Cuando el precio, en este caso es igual al costo variable medio, por lo tanto yo sigo operando. Pero si el precio es menor al costo variable medio, en ese punto yo cierro. Entonces, me voy a traer mi ejercicio y miro. Para decidir si bot cierra temporalmente, debemos conocer el costo variable medio. Nosotros tenemos el dato del costo variable. Entonces podemos obtener el monto del costo variable medio. ¿Verdad? ¿Cómo calculamos esto? Hacemos costo variable dividido la cantidad que en este caso bot está podando jardines. ¿Verdad? Que sería el costo variable 250 dividido 10 podas de jardines que hace por día. Entonces mi costo variable medio, promedio dicen ahí, pero igual se usa promedio o medio, es igual a 25, me dice, ¿verdad? Es igual a 25, o sea, el costo variable medio de cada poda es 25. Y ahí yo tengo que realmente fijarme en el precio. Yo ya puedo, automáticamente yo ya puedo saber, bueno, ¿cuánto es el precio que está cobrando por cada poda? 27. Él estaba cobrando $27. ¿Y cuánto es el costo variable medio por la poda por cada poda? 25. Entonces hago esa relación. El precio es mayor al costo variable medio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Le conviene cerrar o no? No. No, no le conviene todavía cerrar. Él puede seguir operando. Para que pueda cerrar, el precio tiene que ser menor al costo variable medio. Entonces, en ese momento, él dice sí, cierro. Pero si el precio es mayor a mi costo variable medio, yo puedo seguir operando dentro del mercado sin problema. Se dan cuenta que todo tiene relación. Yo me estoy acordando nomás de la curva que yo recién vi. Y en ese momento esa curva me indicaba que el punto de cierre es cuando el precio es igual a mi costo variable medio. Hasta ese punto puedo seguir operando. Si mi precio es menor al costo variable medio, entonces yo tengo que cerrar. Pero si mi precio es mayor al costo variable medio, yo puedo operar tranquilamente igual. ¿Se entiende? Esto es en el corto plazo. A largo plazo, normalmente lo que se suele hacer es mirar el ingreso total y el costo total y no tener este parámetro de precio con costo variable. Entonces, realmente en el largo plazo, nosotros vamos a usar ese concepto. Vamos a mirar el ingreso total y el costo total. Y para corto plazo vamos a dejar lo que sería mirar el punto de cierre donde el precio si es mayor o menor a mi costo variable medio. Entonces, a largo plazo yo tengo que saber ingreso total y costo total. Yo ya sé que el costo total es 280, porque a mí el ejercicio ya me dice eso. Pero ahora yo tengo que hallar el ingreso total. ¿Cómo calculo el ingreso total? Con mi fórmula de ingreso, que es P por Q, ¿verdad? Precio por cantidad. ¿Cuánto es el precio de cada poda de jardín? 27. ¿Y cuánto es la cantidad de jardines que poda bot? 10. Entonces hago 27, que es mi precio, por 10 jardines que poda por día, y me sale que el ingreso total de bot es 270.
Entonces yo hago ahí la comparación de ingreso total con costo total y veo que mi ingreso total es de 270 y mi costo total es de 280. O sea que mis costos son mayores a los ingresos que yo estoy obteniendo en el largo plazo. Entonces, ¿qué hago en ese momento? En el largo plazo, ¿qué podíamos hacer nosotros? Salir del mercado. Si ustedes se acuerdan, sí, cerrar, salir del mercado, ¿por qué? Porque los costos que yo estoy obteniendo, mis costos totales, son mayores a mis ingresos totales. Entonces, a mí ya no me conviene seguir operando en el mercado porque no estoy cubriendo mis costos. Entonces, a largo plazo me conviene salir del mercado. Pero si yo veo en el corto plazo, yo puedo seguir operando a corto plazo porque el precio sigue siendo mayor al costo variable medio. Se dan cuenta que es diferente cuando uno ve a corto plazo y cuando ve a largo plazo. A corto plazo me decía, sí, continúa nomás, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si esta situación se mantiene y ya vamos en el largo plazo, entonces ahí en ese momento a Bot le va a convenir realmente salir del mercado, cerrar su empresa porque los costos totales son mayores a sus ingresos totales. Entonces en el corto plazo puede aguantar, pero en el largo plazo no puede aguantar. Esta situación que nosotros estamos viendo acá, realmente yo creo que en nuestra realidad con el tema de la pandemia y todo, nosotros podemos ver en la realidad que ocurre eso. A corto plazo una empresa puede aguantar, seguir aguantando con pérdidas, ¿verdad? Mientras siga cubriendo, digamos, sus costos, ¿verdad? Sus costos fijos. Pero cuando nosotros realmente sostenemos esa pérdida en el largo plazo, no hay empresa que pueda aguantar tanto tiempo. Entonces, normalmente en el largo plazo eso se va acrecentando si es que no hay ninguna medida, digamos, o no se aumenta el precio o bajan los costos. Tiene que suceder algo en ese camino para que realmente nosotros no lleguemos a cerrar nuestra empresa y salir del mercado, ¿verdad? Entonces, pero si esto se sostiene, es sostenido en el largo plazo, entonces sí o sí uno va a tener que cerrar su empresa y salir de ese mercado, ¿verdad? Capaz buscar otro tipo de mercado, no sé, me dedicaba antes al servicio y no sé, ahora me voy al comercio, ¿verdad? Buscar otras alternativas, pero vas a tener que salir de ese mercado. Es lo que ocurre siempre, o sea, en la realidad ocurre esto, solamente que nosotros acá estamos viendo como un ejercicio, ¿verdad? Pero es lo que normalmente puede llegar a ocurrir. Ok. ¿Se entendió entonces o hay alguna duda sobre esto? Se entendió. Bueno, y para terminar, vamos a ver un poco rápido lo que el profe Iván quería mostrarle. Él siempre le quiere mostrar algo actualizado, dice, de la actualidad, de la realidad económica. Él le quería mostrar y hablar sobre el tema del FOGAPI. ¿Alguno de ustedes conoce el FOGAPI? O llegó a escuchar por lo menos ya. Si alguien conoce, mejor. ¿Alguien llegó a escuchar? ¿Saben qué es el FOGAPI? Yo nunca, por ejemplo. Los otros compañeros, alguno ya escuchó. Creo que en una clase llegó a mencionar, profe, pero no recuerdo bien qué era. Bueno, en realidad el FOGAPI es el Fondo de Garantía del Paraguay, ¿verdad? Que vamos a ver acá, se creó realmente en el año 2016 este fondo, pero que no estaba teniendo, digamos, mucha relevancia o no era muy conocido en ese momento, ¿verdad? Cuando tomó más conocimiento o se hizo más público, digamos, el año 2020, que es en donde realmente tuvimos la pandemia el año pasado, ¿verdad? ¿Para qué sirve o qué es este Fondo de Garantía de Paraguay que le llamamos FOGAPI, ¿verdad? Realmente es un instrumento financiero que es realmente desarrollado para mejorar el acceso al crédito a las MIPYMES, ¿verdad? Pequeñas, medianas y microempresas, ¿verdad? Cuyo objetivo siempre va a ser otorgar garantías adicionales y complementarias cuando son ofrecidas por las MIPYMES.
normalmente cuando las MIPYMES no pueden, no tienen recursos suficientes, ¿verdad?, para llegar a obtener un crédito, es en donde se va uno a recurrir al FOGAPI, ¿verdad? Es un fondo de garantía que le garantiza a la MIPYMES, ¿verdad? Vamos a complementar MIPYMES porque son micro, pequeñas y medianas empresas las que están incluidas dentro del MIPYMES. Entonces, es lo que le garantiza que pueda obtener un crédito. Por eso, ¿por qué? Porque el FOGAPI funciona como un fondo de garantías para la empresa que se va a solicitar un crédito en cualquier entidad financiera que esté asociada con el Banco Central, que hoy en día todas las entidades financieras, ¿verdad?, bancarias también ofrecen este tipo de, tienen el tipo de garantía, ¿verdad? Pero esto se hizo más conocido en el año 2020. ¿Por quién es administrado este fondo? Por la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, ¿verdad? ¿Y quién es el que le fiscaliza que realmente se esté cumpliendo con todos los requisitos al otorgar los créditos, ¿verdad?, y al otorgar garantías? Es la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Estos créditos garantizados por este fondo realmente se destinan normalmente para capital de trabajo, por ejemplo, como gastos corrientes, materia prima, insumos, adquisición de bienes, expansión o adquisición de nueva infraestructura o tecnología nueva, ¿verdad?, que normalmente se utiliza en las pequeñas y medianas empresas. El año pasado, la mayoría de las empresas que obtuvieron este crédito realmente pudieron seguir funcionando gracias a la obtención de estos créditos a través del FOGAPI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que una empresa de repente no se va a la entidad financiera o a la entidad bancaria y le niegan el crédito, ¿verdad? Le niegan el crédito porque no cumple ciertos estándares que tiene que cumplir en el banco, ¿verdad?, donde se va a solicitar el crédito. Entonces, ¿qué es lo que se hacía a través de FOGAPI? Es garantizar que si no paga la persona que se va a solicitar, ¿verdad?, el dueño, digamos, de la empresa, entonces el FOGAPI le da ese fondo de garantía. El FOGAPI se hace cargo de la deuda de esa persona. Entonces lo que le hace realmente es agilizar el trámite para poder obtener el crédito. Porque sabemos nosotros, y pasó el año pasado, seguro que ustedes también escucharon muchísimo, es que habían empresas que se iban a solicitar créditos y le negaban, ¿verdad? Le negaban los créditos. ¿Por qué? Porque no cumplían con ciertos requisitos, ¿verdad? Que sí o sí también cada banco, cada institución financiera estipula dentro de su carta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el FOGAPI? Es ayudarle a la persona que pueda obtener ese crédito, otorgándole esa garantía, ¿verdad? Normalmente dice que en situaciones normales estaba para utilizarse el FOGAPI, pero realmente en momentos donde más tenemos incertidumbres, que durante el año pasado tuvimos, ¿verdad?, este fondo realmente le permitió mejorar información disponible sobre las MIPYMES, que no se tenía tanta información. Sabíamos que eran muchísimas, pero no teníamos mucha información. Fortalecer la capacidad de los prestamistas para generar crédito y gestionar riesgos, y proporcionar financiamiento anticíclico, dice, ¿verdad?, durante un ciclo económico descendente, cuando la aversión al riesgo aumenta y se tiende a restringir el crédito. Normalmente cuando las empresas, las entidades bancarias o financieras, ¿verdad?, tienen como que el riesgo, ya saben, ya no, este cliente es riesgoso, capaz no me pague, me va a pagar 1 o 2 cuotas hasta ahí y después no me pague más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aumenta el riesgo que la entidad bancaria tiene con ese cliente. Entonces, normalmente cuando uno tiende a tener más riesgo, ellos ya te restringen el crédito. Si vos solicitabas 100 millones, te daban 30. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa normalmente cuando hay incertidumbre en el mercado. Y a través del FOGAPI se pudo realmente otorgar créditos con la garantía que le daba el fondo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características que nosotros podemos mencionar de lo que realmente se ofrecía? Y era realmente cobertura del 90% del capital cuando se da algún tipo de impago, ¿verdad?, dependiendo mucho del tamaño de la empresa, y el plazo de la garantía de hasta 10 años. La moneda del financiamiento a través de todo lo que tenga que ver con FOGAPI es la moneda nacional, ¿verdad?, serían guaraníes. El costo por el uso de la garantía era de 1% hasta 1,25% anual, más IVA. Los créditos sujetos a garantía dice que tenían que contar con un periodo de gracia de al menos 3 meses,
sea que durante 3 meses no abonaban nada y luego empezaban a abonar, ¿verdad? Se le daba como un periodo de gracia. El plazo de financiamiento no podía ser inferior a 12 meses y las tasas de interés de crédito no pueden ser superiores a 12.5 para créditos de hasta 100 millones de guaraníes y de 10% para montos mayores a 100 millones de guaraníes. Esas eran las características realmente de todos los créditos que fueron otorgados y lo que realmente le daba al FOGAPI a las personas. ¿Cuáles son los recursos que fueron asignados, digamos, al FOGAPI? Y ahí ustedes van a ver. Con la ley 5028 del 2016 realmente empezó el FOGAPI, se creó el Fondo de Garantía y en esa creación realmente se le destinó 8 millones de dólares, que era un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para realmente capitalizar ese Fondo de Garantía, ¿verdad? Y con eso iniciaba el FOGAPI. Luego, en el 2020, en donde realmente se hizo conocido, digamos, este instrumento, que realmente le facilitó muchísimo a las MIPYMES, ¿verdad? Que son muchísimas en nuestro país, no estaban ni siquiera contabilizadas, creo yo, antes, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, realmente se pudo lograr muchas cosas de eso, ¿verdad? Entonces, en el 2020 se le dio una capitalización de 30.000 millones de guaraníes. Y con esto se creó la Garantía Especial de Emergencia Económica, en donde muchas empresas pudieron hacer uso de esta garantía. Luego, nuevamente, a través de un decreto, se vuelve a dar recursos adicionales porque se vio que realmente se tuvo éxito, ¿verdad? Al otorgar garantías. ¿Por qué? Porque las empresas que obtenían los créditos y las garantías podían funcionar, entonces se pudieron mantener durante esos meses que fueron realmente críticos para nosotros en la pandemia, ¿verdad? En donde muchas empresas sabíamos que tuvieron que cerrar, pero decimos nosotros cerraron, pero de igual forma tenían que hacer frente a sus obligaciones, ¿verdad? Que sabemos que eso no esperan. Entonces, estos créditos otorgados a través de FOGAPI hicieron que realmente posibiliten ellos que puedan realmente tener la posibilidad de hacer frente a las obligaciones y tener ese periodo de gracia de 3 meses para que luego empiecen a funcionar nuevamente. Sabemos que le costó muchísimo más al sector servicio, que fue el más afectado, digamos, por el tema de la pandemia, ¿verdad? Hasta hoy sigue todavía un poco afectado, ¿verdad? Si bien se está dando la reactivación económica, esto siempre va a seguir siendo gradual, ¿verdad? No podemos decir que va a haber un boom. ¿Por qué? Porque seguimos todavía con el tema de la pandemia, esto va a continuar también así, ¿verdad? Como vemos no solamente en Paraguay, sino en los otros países también. Entonces, hay que seguir buscando herramientas que posibiliten la reactivación económica y que ayuden realmente a mantener, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener éxito también. Y las empresas no tengan que cerrar, porque sabemos que una empresa se cierra y hay personas que quedan sin trabajo detrás de eso, ¿verdad? Entonces se genera el desempleo. Se le inyectó nuevamente, a través de este decreto, 650.000 millones de guaraníes, o su equivalente en dólares, que son 100 millones de dólares. A veces a mí me gusta más decir en dólares que en guaraníes, porque los guaraníes muchos ceros tienen. Y por último, se le vuelve a destinar al FOGAPI otra vez montos a través de otro decreto que ustedes van a ver también ahí. Al cierre del año 2020, realmente los recursos disponibles en este fondo eran de 934.000 millones. Cerró con eso. Eso es lo que quedó disponible para el año 2021. Realmente se le dio mucha importancia al FOGAPI. Y acá van a ver ustedes cuántos fueron los beneficiados. 20.687 beneficiarios hubieron de lo que sería los que obtuvieron créditos y garantías a través de este FOGAPI. De esos beneficiarios, de los 20.687, MIPYMES eran 95%. Y recuerden que MIPYMES son micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas intermedias fueron de 4.7% de los 20.000 y grandes empresas 0.4%. Y si ustedes ven la cantidad de evolución de crédito y garantías, van a ver ahí, pre-pandemia prácticamente era una herramienta que estaba ahí para utilizarse, pero no se utilizaba, ¿verdad? Porque no había capaz la necesidad todavía. Pero cuando se dio el tema de la pandemia,
y se vio que el mercado quedó con una incertidumbre bastante grande de que los bancos, las instituciones financieras no querían otorgar créditos porque tenían miedo de que no se puedan hacer frente a las obligaciones por parte de los beneficiarios, ¿verdad? Entonces, ahí se tuvo que recurrir realmente al FOGAPI. Y entonces quiere decir que realmente tuvo mucho éxito, fue una herramienta que les ayudó muchísimo a las pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES, que son muchísimas en nuestro país, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver acá en este gráfico que cómo fue evolucionando a medida que pasaba mes a mes, ¿verdad? Llegando en diciembre a cerrar en 20.687 beneficiarios. Estos son datos cerrados de diciembre, pero en realidad esta herramienta, este fondo de garantía, se sigue utilizando hoy, porque sabemos que la pandemia no terminó y que estamos en una etapa de reactivación económica todavía, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los créditos otorgados? En monto, 475 millones de dólares aproximadamente se destinaron a créditos otorgados bajo esta figura de FOGAPI, ¿verdad? ¿Y cuánto de esto representa el Producto Interno Bruto? Representa el 1.3% del PIB, que realmente es una cifra considerable, ¿verdad? Para hacer una herramienta que estaba disponible antes y que todavía no se usaba, se le dio muchísima importancia cuando llegó la pandemia, ¿verdad? Y se demostró que realmente es útil, ¿verdad? Es algo muy útil y que le favoreció en ese momento de incertidumbre, le favoreció mucho a las empresas. Y acá vemos nosotros la evolución de los montos garantizados y los créditos, ¿verdad? Tenemos el crédito en sí, cuánto se aprobó mes a mes, esto es variación acumulada también, o sea que le voy sumando a medida. En diciembre, el total de créditos que se le otorgó, digamos, a través de FOGAPI fue de 3.304 miles de millones de guaraníes. Y la garantía correspondiente a este monto fue de 2.439 mil millones de guaraníes. Eso solamente para que ustedes puedan ver. Acá tenemos la cantidad de beneficiarios, porque uno dice, sí, se habla de MIPYMES, ¿verdad? Pero sabemos que detrás de cada microempresa, detrás de cada pequeña, mediana empresa, hay muchos empleados que dependen de esa microempresa, ¿verdad? Normalmente uno no puede contabilizar realmente porque no hay una forma, con esta pandemia por lo menos se pudo obtener, digamos, como una estadística de los empleados también de las MIPYMES, ¿verdad? Que antes no se tenía. Entonces, ¿cuántos fueron beneficiarios de esto? 121.488 empleados realmente fueron beneficiados a través de estos créditos. ¿Por qué? Porque estos son empleados de las empresas que son MIPYME, que fueron realmente beneficiadas con esta herramienta, con estos créditos otorgados a través de FOGAPI, ¿verdad? Imagínense ustedes, 121.488 empleados tienen las MIPYMES. Y eso seguro que no está todo contabilizado ahí. Habrá muchos más empleados realmente, ¿verdad? Entonces, no podemos dimensionar todavía hasta que realmente se tenga una base de datos buena y que sea confiable también, ¿verdad? Y que se está construyendo ahora también gracias a la pandemia, ¿verdad? Que se tuvo que sí o sí se tuvo que conseguir fuentes de datos de empleados de las MIPYMES, ¿verdad? Para ver cuántas personas realmente están empleadas bajo esa figura. Y el total asciende a 121.488 empleados. Y esto como un resumen. Los recursos disponibles que quedaron del 2020 para el 2021 son de 934 mil millones de guaraníes. Los beneficiarios fueron MIPYMES, cuentapropistas y profesionales independientes también podían acceder a estos créditos. Los destinos normalmente se usaron para pago de salario, capital operativo, que era para seguir funcionando la empresa, y para algunas inversiones que se tuvieron que hacer. Las garantías emitidas fueron 20.687. Los empleos generados o que se mantuvieron gracias al otorgamiento de créditos bajo FOGAPI fueron de 121.488 empleos. Y los montos garantizados fueron de 2.439 mil millones y los montos otorgados fueron de 3.303 mil millones de guaraníes. Esto era básicamente lo que le quería mostrar el profe para que ustedes
puedan tener una idea del FOGAP y que cuando escuchen también ya tengan alguna idea y ustedes ya puedan debatir y discutir también sobre esos temas, ¿verdad? Es bueno para que ustedes siempre puedan estar, es algo que realmente se usó muchísimo durante la pandemia, fue una herramienta que les sirvió mucho a las micro, pequeñas y medianas empresas exclusivamente más, ¿verdad? Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, profe. Bueno, yo hace rato un compañero me hizo una consulta de cuándo iba, de cómo más o menos iba a hacer el examen. No sé cuándo tienen su parcial. De mañana en 15 creo que es. Ah, ok. Entonces yo le voy a hacer acordar al profe Iván para que él pueda pasarle, seguro que ustedes tienen algún delegado o delegada, entonces él les va a decir más o menos si va a ser de ser, porque pregunto si él va a ser selección múltiple o si va a ser dividido tipo una parte teórica y otra parte práctica, ¿verdad? Entonces voy a trasladarle la consulta a él para que él pueda comunicarse con el delegado o la delegada y así quede claro, ¿verdad? Cómo seguro va a ser la distribución con el profe también. Imagino yo que va a tener sí una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? Pero él es el que le puede confirmar realmente cómo va a ser eso, ¿verdad? Gracias. Si tienen, siempre cuando tengan alguna consulta sobre los ejercicios o sobre la parte teórica, ustedes se van a dar cuenta ahora que la parte teórica tiene realmente mucha relación con los ejercicios, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer las consultas porque entonces así se quitan la duda, ¿verdad? No se van con la duda en el examen parcial y ahí recién hay veces que uno llega al examen parcial y recién ahí se da cuenta, yo tenía una duda y nunca le pregunté, ¿verdad? Y justo sale el ejercicio, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que tratar de ver por lo menos, tipo, antes para ver si, tengo una duda, quiero preguntarle al profe, ¿verdad? Y así le quita la duda para que ustedes no lleguen a los parciales con dudas, ¿verdad? Y cualquier consulta que tengan, yo también estoy disponible, así que cualquier momento pueden decirle al profe sin problema y vemos para ayudarles si es que tienen algún tipo de duda, ¿verdad? Ok, profe. Bueno, Genial. bueno, si no tienen ninguna consulta más, entonces hasta aquí dejamos la clase y fue un placer compartir nuevamente con ustedes, ¿verdad? Gracias, profe. Gracias a ustedes por estar siempre y participar. Nos vemos, vamos a ver si nos vemos en la próxima clase o ya está el profe Iván también con ustedes.